Vamos a compartir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. San Marcos, en el capítulo 7, verso 14, vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Leemos en el nombre de Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Leemos de nuevo. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Te damos gracias, Padre mío, por este momento precioso, Señor, en la cual, Señor amado, tú nos concediste de poder estar todos reunidos, Dios mío, como un solo y nuevo hombre en tu presencia. Padre bendito, Señor, gracias, Padre, por cada uno de tus santos, Señor, que usted lo ha fortalecido para poder congregar, Padre mío. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Señor, porque aquí encontramos lo que necesitamos para poder crecer en tu gracia, sabiendo que tú eres el que te encarga de tu iglesia, Señor, el que la suministra por medio de tu Espíritu Santo, sustentándola, Señor, bendito Dios de la gloria, y haciendo esa obra, Padre, que tú haces por el poder de tu palabra. No me deje hablar nada que no provenga de ti, Señor mío, sino que todo lo que hable pueda ser de edificación para tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, que sea desplegada tu conocimiento, la revelación de tu palabra, la revelación de este misterio, Padre, para que todo tu pueblo, Señor mío, sea bendecido en esta noche. En el nombre de Jesucristo, para que la fe de tus escogidos sea nutrida con la verdad. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, te bendecimos y te damos a ti la gloria por todos los siglos. ¿Y cuánto damos fuerte gloria a Dios? Pueden tomar asiento, amados hermanos. Nosotros miramos lo que Jesús le habló, ¿no es cierto?, a esta multitud, pero yo recuerdo que cuando el Señor me llamó, fui a una congregación donde estuve 11 años congregado. Y había muchas cosas que nosotros por ahí no entendíamos. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó la atención porque el Evangelio, el Evangelio se recibe, conocer al Señor, se lo conoce por la revelación de la palabra. Amén. Se lo conoce por la revelación del Evangelio. Amén. Que el Señor le reveló al apóstol Pablo. Entonces nosotros estábamos en esa congregación donde oíamos los primeros rudimentos de Cristo. Jesucristo salva, Jesucristo sana, que no está mal porque fue lo que Cristo, ¿no es cierto?, hizo en su ministerio. Amén. Comenzando su ministerio, que había un propósito. Y una de las cosas que a nosotros nos llamaba la atención era la fe. Porque nosotros creíamos de la manera que creímos en el Señor. Y había una pregunta que me quedó grabada. Yo un día le pregunté a los hermanos que ellos estaban más años en la iglesia, en la congregación, obreros, diáconos, ancianos, en esa congregación, y le preguntaba acerca de qué era la fe, porque yo quería saber qué era la fe. Entonces ellos me decían, vio el pasaje ese que dice que todos lo citan, la fe es la convicción de lo que se espera, ¿no es cierto? Ese pasaje.
Entonces ellos me explicaban de ese pasaje que quedaba ahí. Y después, ¿no es cierto?, mirábamos al Señor Jesucristo cuando los apóstoles, los discípulos que estaban siendo preparados por el Señor, le preguntaron, o sea, le hablaron, le llamó la atención a ellos, porque lo veían a Jesús cómo Él se conducía. Entonces le dijeron a Él, aumentanos la fe. Amén. Aumentanos la fe. Entonces el Señor le dio el ejemplo, le dio un ejemplo, pero parecía que para los hermanos era más importante lo que los discípulos le preguntaron a Jesús y no lo que Jesús le dijo a los discípulos. Entonces nosotros nos daban esa enseñanza que nosotros teníamos que pedirle al Señor, como los discípulos, que el Señor nos aumente la fe. Entonces nuestras oraciones, ¿qué hacíamos? Le pedíamos al Señor, aumentanos la fe como te pidieron tus discípulos. Amén. Porque lo mirábamos desde ese punto de vista y era importante para nosotros. Veíamos que para los discípulos era importante lo que le preguntaron. Pero era más importante lo que Jesús le dijo a los discípulos, no lo que los discípulos le preguntaron. Amén. Entonces, nosotros cuando vine a este ministerio, del ministerio, ¿no es cierto?, del pueblo de Amor, en este caso, cuando yo estuve 6 meses con el pastor Juan Avellaneda, ahí yo me enteré que era más importante lo que Jesús le dijo a los discípulos. Y ahí pude entender, ¿no es cierto?, que la fe no se aumenta, sino que la fe crece. Amén. Entonces yo miraba 11 años pidiéndole al Señor que nos aumente la fe y nunca la fe se fue aumentada. Porque no es que la fe se va a lograr aumentar porque yo esté orando 4 horas pidiéndole al Señor que me aumente la fe, porque la fe no va a progresar o no se va a desarrollar porque yo esté orando 4 horas y pidiéndole al Señor que me aumente la fe. Amén. Por eso que el Señor le dio el ejemplo del grano de mostaza. Y le mostró, ¿no es cierto?, el grano de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas de la hortaliza, pero cuando usted la planta crece y crece bien alto. Amén. Entonces le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a este monte, desarrállate, échate en el mar, y le obedecería. Amén. ¿Y qué le quiso mostrar? Que la fe, ¿no es cierto?, no se aumenta, sino que la fe crece. Amén. ¿Y cómo es que crece la fe? Por la palabra. Amén. Por la palabra. No crece de otra manera. Entonces ve la verdad distorsionada. Parece que es la verdad, pero no es la verdad. Amén. Parece que es la verdad, pero no es la verdad. ¿Por qué nosotros tocamos este tema? Por lo que nosotros leímos. Porque Jesús, ¿no es cierto?, en esta oportunidad dice que llamando a la multitud le dijo, oídme y entended. 2 cosas importantes. Amén. 2 cosas importantes. 2 cosas importantes que fue lo que a nosotros nos sucedió. ¿Por qué nosotros estamos acá? Porque lo oímos al Señor. Amén. Porque le prestamos oído. Amén. Aquel que nos transmitió algo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿no es cierto?, que no va a pasar. La palabra de Dios que es espíritu y vida. Amén. La palabra de Dios, ¿no es cierto?, la cual Dios usa ese material para hacer una obra en nuestra vida. No usa otra cosa. Amén. Es lo que el cristiano, ¿no es cierto?, aquel que no tan solamente el cristiano, sino el hombre, lo que el hombre necesita, ¿no es cierto?, es oír la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Amén. Que Jesús, ¿no es cierto?, las buenas nuevas, amén, que traía Jesucristo, que son las buenas noticias, que son las noticias del reino de Dios. Amén. Las noticias del reino de Dios que muestra el propósito que Dios tiene con el hombre. Amén. Entonces, ¿qué necesita el hombre? Oír. Amén. ¿Y qué era lo que Jesús quería que ellos hagan? Que le puedan oír. Amén. ¿Por qué? Que le puedan oír a Jesús. Porque Jesús tenía lo que los hombres necesitaban. Amén. En esa oportunidad, según el ministerio del Señor Jesucristo,
Jesucristo, Jesús tenía lo que los hombres necesitaban. Amén. Por eso Él quería que le oigan, que puedan escuchar lo que Él tenía. Porque Él tenía lo que el hombre necesitaba para que puedan salir de la situación en la cual se encontraba. Él se presentó como el reino de Dios. Él se presentó como el camino, Él se presentó como la verdad y se presentó como la vida. Se presentó como la luz, la única luz verdadera que puede alumbrarlo al hombre. Eso que mostraba que Jesús tenía lo que el hombre necesitaba. Amén. ¿Y qué quería que el hombre haga? Que le pueda oír. Amén. ¿Por qué, no es cierto, nosotros miramos? Había una razón por la cual Jesucristo dice que Él, llamando a la multitud, dice, le dijo, oírme y entender. ¿Por qué causa? Pues si nosotros miramos el relato de la historia esta que quedó grabada, amén, en tinta y en papel, aquí como nosotros lo estamos leyendo, el Señor Jesucristo dice que llamando a la multitud, porque había otra multitud que estaba ahí, que se juntaron para estar con Jesús. Pero no, dice que, ¿no es cierto?, se juntaron para estar con Jesús, pero ellos no vinieron a oírle. Amén. Y oírle a Jesús era muy importante para él. Siempre fue importante de que, ¿no es cierto?, alguien le pueda oír lo que Dios tiene para el hombre. Siempre. Para nosotros también en la iglesia el Espíritu dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿no es así? Entonces, ¿qué muestra? Que Él tiene lo que nosotros necesitamos. Amén. ¿Y cuál es la disposición del cristiano que tiene que traer cuando viene a la presencia del Señor? Estar pronto para oírle. Amén. Porque ¿qué es lo que a nosotros nos mueve? La fe. La fe nosotros la tenemos. ¿Cuándo se reveló que nosotros éramos de la fe? Cuando nos dieron el primer mensaje. Amén. Que usted se puede acordar cuando oyó las buenas nuevas de salvación. La primera vez que alguien le habló de Jesucristo. Fue el día más importante de nuestra vida y la decisión más importante de nuestra vida. Amén. Fue ese día que nosotros nos acordamos y no podemos olvidarnos. Eso quedó registrado, está en nuestro corazón. Porque fue el día que alguien vino enviado de Dios y nos sembró la verdad en nuestro corazón. Y por la palabra se reveló que nosotros éramos de la fe. Amén. Ahí, cuando nosotros oímos la verdad, oímos el mensaje de salvación, se reveló que nosotros éramos de la fe. Ahí recibimos la fe por la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros miramos, cuando el Señor Jesucristo estaba según su ministerio, estaban los que no creían y estaban los que creían. Pero lo que nosotros miramos, que el pueblo de Israel dice que los fariseos y los escribas se juntaron junto a Jesús. Pero había algo en ellos, ¿no es cierto?, que se juntaron, pero no para oírle. Ese era el problema del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, cuando Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, pero los que se acercaban al Señor Jesucristo, no se acercaban para oírle al Señor. Ni siquiera se acercaban por curiosidad. Pero ellos viajaron para venir a Jerusalén y juntarse con Jesús, los fariseos, dice la Escritura. Usted ahí lo va a leer en el capítulo 7, este relato. Nosotros tomamos solamente este pasaje para poder ver por qué Jesús dice, llamando a la multitud, le dijo, oídme y entended. Porque había otro grupo de personas que estaban ahí, pero no vinieron a oírle. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo, que tenía lo que el hombre necesitaba, tenía la necesidad de que le puedan oír. ¿Por qué? Porque si le oían al Señor Jesucristo, los que eran de la fe iban a aparecer. De los 5 sentidos que el hombre tiene, el más importante es el oído. Nosotros miramos, es el oído. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, ¿qué quería que los hombres hagan? Que le oigan. ¿Por qué el más importante? Nosotros, ¿cómo lo podemos mirar? Nosotros miramos al ciego Bartimeo.
era una persona que no podía ver, que era ciego de nacimiento. Pero ¿qué tenía? Tenía oído para oír. Cuando Jesús pasaba, seguro que escuchaba y pasa el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y Bartimeo estaba ahí mendigando, pero él escuchó atentamente quién era que estaba pasando por ahí, el Hijo de Dios. ¿Y qué sucedió? Por lo que él escuchaba que era la verdad, le produjo fe eso. De tal manera que no hubo nadie que pueda pararlo, ¿no? A Bartimeo, que lo pueda parar cuando empezó a clamar y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sin embargo, nosotros miramos, él no podía ver, tenía un problema, estaba ciego, pero no tenía problema de sordera. ¿Y qué era lo que Jesús quería que los hombres que le oigan? Sin embargo, lo que decían que veían, que no eran ciegos, eran más ciegos que Bartimeo, porque estaban con Jesús pero no creían en él. No se acercaban para poder oír la verdad. No se acercaban porque necesitaban oír la verdad. Ni se acercaban ni por curiosidad. Pero sin embargo, Bartimeo, que estaba ahí, oyó hablar de Jesús y creyó en aquel que pasaba por ahí. De tal manera que nació la fe en Bartimeo, que no hubo nadie que lo pueda parar, porque empezó a clamar con fe. Con fe empezó a clamar de tal manera que la fe de Bartimeo hizo que todos se detengan, hasta Jesús que iba caminando. Amén. ¿Y qué sucedió? El Señor hizo un milagro. Amén. Lo llamaron a Bartimeo y dijo: ¿qué quiere que te haga? Que sea sano. Amén. Y por la fe recobró la vista. Entonces nosotros miramos, qué importante es, ¿no es cierto?, de los 5 sentidos que Dios nos ha dado a nosotros, el poder oír. El poder acercarse a oírle al Señor. Ahora nosotros vemos los fariseos y los escribas se acercaron a Jesús, pero no vinieron a oírlo. Ni siquiera vinieron y se acercaron por casualidad. Amén. Y no venir a oírle al Señor, había un problema. Ahora si no, ni se acercaron ni por casualidad, ni curiosidad. Amén. Ni por curiosidad se acercaron a Jesús. Pero nosotros miramos, una persona que era baja de estatura, que era Zaqueo, ¿por qué se acercó a Jesús? Como una persona curiosa. Amén. Zaqueo dice que se acercó como una persona curiosa. Pero sin embargo, cuando se acercó por curiosidad, era pequeño, se tuvo que subir a un árbol para verlo a Jesús, porque él quería saber quién era Jesús. Pero él no entendía. Se acercó por curiosidad, pero sin embargo sucedió un milagro en él por curioso. Pero sin embargo los fariseos, los escribas que estaban ahí, ni por curiosidad se acercaron a Jesús. Por eso que no recibieron nada. Amén. La ignorancia de Zaqueo. La ignorancia que tenía, él quería saberlo quién era el que pasaba por ahí. Y la curiosidad lo llevó. Pero sin embargo él no se daba cuenta que había una bendición para él. Amén. Amén. Porque el Señor estaba preparando ese momento. De tal manera que la salvación llegó a su hogar. Pero si nosotros miramos a los fariseos que se acercaban a Jesús, pero no se acercaban para oír a Jesús. ¿Qué era lo que lo movía? Ellos se acercaban para verle y poder ver en alguna falta, en algún error. Eso era lo que ellos querían mirar en Jesús. Por eso nosotros miramos en este relato y ellos comienzan a hablar y se acercaron a Jesús para acercarse a Jesús y miraban y dijeron: ¿pero cómo tus discípulos no se lavan la mano para comer? Para comer el pan, si no comen el pan con las manos sucias. Le dijeron: no andan según las tradiciones de los ancianos. Amén. No andan según las tradiciones de los ancianos. Y andaban ellos con la palabra condenando a todos los hermanos. Y se acercaron al Señor Jesucristo y estaban los discípulos con ellos. Y los discípulos tenían hambre. Y ellos miraron y esa conducta era lo que contaminaba
hombre, según ellos, porque los ancianos, según las tradiciones de los ancianos que le habían agregado a la ley, y lo usaban como una guía para guiar al pueblo de Dios. Lo usaban como unas doctrinas para enseñarle al pueblo del Señor. Pero sin embargo ellos le habían agregado, los ancianos, le habían agregado, ¿no es cierto?, a la verdad, esa enseñanza como una doctrina. Y el Señor Jesucristo le tuvo que decir, se tuvo que parar y le dijo, hipócritas, ustedes de labio me honran. Porque ellos se acercaban al Señor Jesucristo y le decían, maestro. Amén. Ellos cuando estaban ahí lo veían al Señor, maestro. Pero ellos de pico le decían maestro, porque en su corazón estaba lejos del Señor. No venían con esa necesidad de poder oír la verdad. Amén. No venían con esa necesidad de poder escucharlo realmente al Señor Jesucristo, sino que venían para poder ver cuál era el problema, o sea, buscarlo, ¿no es cierto?, buscar algo o algún error en el Señor Jesucristo, en los discípulos. Y encontraban, ¿no es cierto?, según las tradiciones de los ancianos, que habían, ¿no es cierto?, le habían agregado a la ley. Yo recuerdo en estos días que, según la enseñanza que nosotros estamos teniendo con el pastor, él hablaba y dice que hubo 400 años de silencio. 400 años de silencio que Dios no le habló al pueblo. Pero sin embargo ellos inventaron cosas. Y esta era una de las cosas que inventaron los ancianos. Como Dios no le hablaba a las tradiciones de los ancianos, que le agregaban, como no le hablaba a Dios, le agregaban y lo ponían como una doctrina, para poder guiar al pueblo del Señor. Pero era sabiduría de hombre, el origen de lo que estaban enseñando no era la verdad, no era lo que los hombres necesitaban. Pero Jesús vino y les dijo, hipócritas, amén. Cuando ellos decían que lo que contaminaba era no lavarse la mano según las enseñanzas de los ancianos, Jesús les dijo que ellos eran movidos por lo que ellos estaban contaminados, amén. Ellos eran movidos por lo que el hombre estaba contaminado, era lo que el Señor Jesucristo le quería explicar y vino, ¿no es cierto?, a mostrarle al hombre la necesidad que el hombre tenía para poder salir de las tinieblas en las cuales se encontraba. Amén. Nosotros, ¿qué necesitamos para poder crecer en el Señor? Oírle a nuestro amado. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eso nos habla a nosotros. Siempre va a ser así. Amén. Nosotros no nos reunimos para que Dios nos hable lo que nosotros queremos, sino que Dios nos va a hablar lo que nosotros necesitamos. Siempre fue así. Porque Él tiene lo que nosotros necesitamos. Amén. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No viene de otra manera. Por eso es que ¿qué nos mueve a nosotros la fe? Amén. ¿Y con qué es nutrida la fe que nosotros tenemos? Con la revelación de este misterio. No crece de otra manera, sino que crece por la palabra de Dios. ¿O usted por qué piensa que tiene tantas luchas para poder congregarse? Porque el cristiano opera un montón de cosas para que usted no avance y no se congregue. Conflictos que vienen de afuera, conflictos de adentro. Y un montón de cosas que están operando continuamente para que usted no avance, para que usted se quede. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos lo que necesitamos para poder crecer. No en otro lado. Amén. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué le decía a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. Amén. Pelea la buena batalla de la fe. Porque siempre la fe nos va a mostrar lo que nosotros necesitamos y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque la fe está perfectamente de acuerdo con lo que Dios dice. Amén. ¿Cuánto dan un fuerte gloria a Dios? Entonces el Señor tenía lo que los hombres necesitaban. Por eso Jesús, después de haberlo corregido a los que estaban ahí, que ellos lo hicieron públicamente porque ellos no tuvieron temor de decirle, pero ¿cómo? Tu discípulo no se lavan la mano para comer delante de toda la multitud.
como diciéndole, se lo vamos a decir en la cara, no es que le encontramos un error. Pero el Señor Jesucristo dijo, ustedes me lo dicen en la cara, yo le voy a decir también en la cara. Hipócritas, le dijo, de labio me honra. Porque usted viene y dice, maestro, maestro, como si fuera que vienen a oír lo que yo tengo para ustedes, pero no es así. Ustedes son hipócritas, lo que lo estamos viendo es la hipocresía. Es lo que el hombre está contaminado. Pero ustedes dicen que sin embargo que los discípulos no se lavan la mano para comer es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Amén. Entonces el Señor Jesucristo, llamando a la multitud, le habló la verdad. Y le mostró que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Amén. Y le mostró qué es lo que sale, lo que hay en el corazón del hombre. En la condición que el hombre está delante de Dios. ¿Por qué causa Jesús estaba en esa oportunidad? ¿Por qué causa le estaba hablando de lo que le estaba hablando? ¿Por qué causa los tuvo que corregir a ellos, mostrándole? Pero como ellos no venían acercándose al Señor con fe, Él los separó. Llamando a la multitud le dijo, oírme y entender. ¿Cómo puede hacer una persona si no le oye? Si no oye la verdad jamás va a poder entender. Amén. ¿Cuánto dan un fuerte gloria a Dios? Entonces nosotros miramos que lo que ellos recibían, si recibían la verdad y lo oían a Jesús, iban a poder luego entender. Amén. Iban a poder luego entender. Hay cosas que nosotros cuando vinimos no entendíamos este lenguaje. Aquello que nosotros vinimos de muchos años de evangelio, de otro lugar, cuando llegamos a este conocimiento es que no entendíamos, porque siempre nos dieron leche, pero no nos dieron alimento sólido, no entendíamos el lenguaje del reino de Dios. No entendíamos el lenguaje de la fe. Amén. Pero sin embargo, cuando pasaron los cultos y por la fe pudimos lograr entender. Por la fe es la única manera que el cristiano puede llegar a entender. Por eso es necesario poder oírle, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No viene de otra manera. Entonces, ¿cómo se acercaban ellos? ¿Se acercaban con fe? No se acercaban con fe. Ahora el Señor Jesús les muestra por qué causa el hombre estaba contaminado y de dónde salía lo que el hombre estaba contaminado, qué era lo que lo movía al hombre, ¿no es cierto?, que estaba contaminado. En este caso ellos decían que lo que contaminaba al hombre era lo que comía, que entraba por la boca. No, pero el Señor le mostró que ellos eran movidos por lo que estaban contaminado el hombre. ¿Qué era que lo movía a ellos? Lo movía la hipocresía. Amén. Lo movía la hipocresía. ¿A dónde estaba instalado eso? En el corazón de todos los hombres. Amén. Y los fariseos, y ellos eran movidos por eso, por envidia, por celo, por hipocresía, eran movidos por eso. No eran movidos por la fe, no eran movidos porque querían oír al Señor Jesucristo. No había un interés de poder oír la verdad. No había un interés de poder oír al maestro verdaderamente. Se le decía al maestro de pico, lo honraban a él, pero su corazón estaba lejos del Señor. Entonces nosotros miramos que ellos lo hicieron delante de todo, pero Jesús le habló delante de todo la verdad. Amén. Porque Él no vino a engañarnos, sino que vino a salvarlo al hombre. Ahora nosotros miramos que siempre fue así. Siempre fue así. Amén. Porque la verdad de Dios fue desplegada siempre, desde el comienzo, cuando Dios creó al hombre. Antes de que, ¿no es cierto?, que el hombre sea creado, con la verdad Dios ordenó todo lo que estaba desordenado. Siempre utilizó la verdad para poder ordenar lo que estaba desordenado. Cuando Jesús vino, los que estaban desordenados era la máxima creación de Dios, que es el hombre. Amén.
Y Jesucristo, la única manera de poder ordenar lo que estaba desordenado en el hombre, que lo podía ver, la revelación de lo que había en el corazón del hombre era el Señor Jesucristo. Y Él tenía lo que el hombre necesitaba para poder ordenar su vida. Amén. Siempre fue así. Dios cuando miró y vio que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué hizo el Señor? Con la verdad fue ordenando todas las cosas con la palabra. Amén. De tal manera que lo que estaba desordenado lo puso, ¿no es cierto?, como la cosa más bella que nosotros podemos ver de su creación. Lo ordenó con su sabiduría, con su verdad. Amén. Que hasta los días de hoy los hombres de ciencia y todos se maravillan de todo lo que Dios creó. Amén. Cuando estaba todo desordenado, de tal manera que cuando miró y vio que todo era bueno, dice que agarró y hizo al hombre. Amén. Lo creó, lo hizo y lo estableció en el huerto del Edén. Y lo hizo Señor de todo lo que había creado. Amén. Lo hizo Señor de todo lo que había creado y todo eso lo puso bajo las plantas de sus pies. Pero nosotros miramos, no nos salimos de la verdad, porque con la verdad Dios ordenó todas las cosas. Amén. Pero siempre fue así, en la antigüedad y ahora en el reino de Dios, porque Él nos sigue transmitiendo la verdad y sigue ordenando todo lo que está desordenado con la verdad. Por eso es que la palabra no va a pasar. Amén. Todas las cosas pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Amén. Porque es lo que nosotros necesitamos para poder crecer. No hay otra cosa, la verdad. Amén. Cuando nosotros nos presentamos delante de Él, Él nos mostró, nos habló con la verdad y nos mostró en la condición que nosotros estamos delante de Dios. Amén. La verdad y la gracia que nos abrió la puerta para que nosotros podamos creer. Amén. Y la verdad que hizo que nosotros, por la verdad, pudiéramos entender que somos de la fe. Se reveló que éramos de la fe y creímos en el Señor. De una forma sobrenatural, algo que uno, ¿cómo puede ser hasta el día de hoy? Dios me llamó cuando tenía 24 años. Ya voy a cumplir 54 años y acá estoy en la presencia del Señor por la gracia y el amor y la misericordia de Dios. Pero ¿cuántas cosas han pasado en el camino? ¿Cuántas cosas nos sucedieron? Hemos caído, pero Él nos levantó. Amén. Tropezamos, pero Él nos siguió levantando, Él nos ayudó. Cometimos errores, pero Él nos mostró, nos corrigió con amor. Amén. Nunca nos dejó. Amén, amado. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la fe. Porque Él hemos creído al Señor. Y hay un propósito con nuestra vida y Él lo va a cumplir. Entonces, va pasando el tiempo y hemos pasado por un montón de etapas y entendimos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Porque Él, ¿no es cierto?, cuando nosotros venimos con un montón de batallas, con un montón de problemas y venimos con fe, aquí nosotros tenemos lo que necesitamos. Él tiene lo que nosotros necesitamos para poder seguir adelante. Amén, amado. Nosotros miramos siempre fue así y va a ser siempre así. Y tenemos que alegrarnos que es así, a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Amén, porque hay hombres que tomaron la verdad y la distorsionaron. Como en el tiempo que estaban los fariseos, hay ahora también. Amén. Por muchos lados. Tradiciones que le agregan a la palabra de Dios, pero no tiene nada que ver con la verdad. Tradiciones de hombres, amén, que quieren que poner como doctrina para que los hermanos sean guiados, pero no es así en este ministerio, en el reino de Dios no es así, amén, porque Dios no necesita, ¿no es cierto?, la sabiduría de los hombres para hacer una obra en aquellos que creen en Él. Él sabe cómo tiene que hacer su obra, lo hace con la verdad, el material lo tiene el Señor. La revelación de este Evangelio Él lo tiene por medio del Espíritu Santo. ¿Para quién? Para todo aquel que han creído en Él. Entonces nosotros miramos y vemos que el Señor, cuando creó todo lo que estaba desordenado, lo ordenó con el poder de la palabra. Pero había algo importante, más importante de lo que en ese momento
Adán no se dio cuenta el valor que tenía, porque Dios lo hizo Señor de todo lo que había creado. Amén. Lo puso en un lugar de dignidad tremendo, porque a imagen de Dios lo creó y le dio su sabiduría, de tal manera que Él era Señor. Ahí en el lugar donde Él lo puso era Señor. Amén. Se enseñoreaba de todas las cosas que Dios creó. Mira cómo Dios lo honró al hombre. Pero había algo importante, porque siempre fue y va a ser importante la palabra de Dios. Pero había algo importante que Adán no tuvo en cuenta en ese momento, que era más importante de todas las cosas que Dios había creado. ¿Qué fue? El consejo de Dios. Porque le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día, si vos desobedeces, morirás. Pero sin embargo parece que él no estaba atento a lo que lo que Dios le estaba hablando. Por eso vamos a leer en Génesis algo tremendo que sucedió en el capítulo 3, verso 17. La caída del hombre, cuando el Señor le habla a Adán y le dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Qué tremendo, uno lo lee, pero se pone a pensar, qué tremendo. Él podía no obedecer a su mujer, lo podía hacer. Amén. El Señor dijo, por haber obedecido a tu mujer. Pero no era que tenía que obedecer esa voz, sino que tenía que obedecerle al Señor. Amén. ¿Era importante lo que Dios le había dado? Amén. ¿Era importante la instrucción del Señor para él? Si nosotros miramos, tanto valor tiene el hombre, que por causa de un error que cometió el hombre, todo lo que Dios creó quedó en maldición. Nosotros miramos todo lo que Dios creó y lo puso bajo los pies del hombre, para que el hombre pudiera disfrutar de todo lo que Dios había creado. Ahora, por una decisión del hombre, porque Dios al hombre le dio un libre albedrío, amén, por una decisión del hombre, por haber tomado una decisión y obedecer a su mujer cuando tenía que haber obedecido a Dios, la tierra fue maldita. Todo lo que Dios creó quedó corrompido por causa del hombre. ¿Cuánto valor tiene el hombre para Dios? Amén. Ahí se ve la manifestación del amor que Dios le tiene al hombre. Amén. Porque vemos cómo todo fue corrompido por causa de la decisión de un hombre. Vemos en la condición que el hombre está por causa de esa decisión. Ahora nosotros miramos cuánto valor tiene lo que Dios nos habla a nosotros. La revelación de este evangelio que nos sacó del error y nos sacó del molde que nosotros teníamos antes, porque veníamos con un molde basado en el engaño y no en la verdad. Pero cuando vino la verdad, ordenó lo que estaba desordenado. Amén. Y nos fue mostrando y poniendo todas las cosas en el lugar que tienen que estar. De la forma que funciona, ¿no es cierto?, el reino de Dios. La forma que funciona es la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Amén, amado. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Porque Él tiene lo que nosotros necesitamos para poder crecer en esta gracia. No vamos a crecer de otra manera. Amén.
No vamos a crecer de otra manera. Nuestra fe no va a crecer de otra manera. La fe crece por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. La palabra que Dios envía por medio de su Espíritu Santo para nosotros. En este lugar Dios tiene lo que nosotros necesitamos. Amén, amado. ¿Por qué tanta lucha tiene el cristiano de congregarse? Amén. ¿Por qué el Señor a nosotros nos enseñó y nos enseña que tenemos que pelear la buena batalla de la fe? Amén. Porque acá vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento. Amén, amado. Siempre fue de esa manera. ¿Qué era lo que utilizaba el Señor Jesucristo para prepararlo a los discípulos? La verdad. Amén. La palabra del Señor. La palabra. A los otros les hablaba por parábola, pero a ellos le declaraba acerca del misterio del reino de Dios. Amén. Le hablaba, los separaba y los instruía con la verdad. Amén, amado. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Y Él se dio a conocer por la revelación de la palabra. Amén, amado. Entonces nosotros, ¿cómo es que lo conocimos? Por la revelación de la palabra de nuestro Señor. En una oportunidad el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y uno dijo, Elías, y otro el profeta. Y ustedes le dijo, ¿y quién soy yo para ustedes? Y ninguno le contestó palabra, porque no le conocían al Señor. Estaban con el Señor, pero no le conocían. Entonces Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo lo conoció Pedro? Por revelación. Amén. Se reveló. Amén. Tuvo la revelación de que el que estaba ahí era Jesús, el autor de la vida. Amén. Ahora nosotros miramos, dice que Jesús llamó a la multitud y le dijo, oírme y entender. Y después dice que lo sacaron los discípulos y le preguntaron acerca de la parábola. Y el Señor le dijo, ¿ustedes también estáis sin entendimiento? Pero ¿cuál era la diferencia que tenían los discípulos que le creían al Señor? Amén. Ellos por ahí no entendían el lenguaje y no entendían la forma y de la manera que el Señor estaba hablando. Ustedes también están sin entendimiento. No entendían, pero creían. Amén. Creían. ¿Y con qué trabajaba el Señor? Con los que creen. No se puede hacer nada con aquel que no cree. No se puede hacer nada que usted le habla, y no, y siempre está poniendo, no, porque a mí, porque esto, y no, porque te empieza a hacer preguntas raras, y un montón de cosas, porque no cree. No se puede hacer nada. Pero ellos que estaban desordenados, creían en el Señor. Amén. Porque el Señor vino y comenzó a trabajar en las personas, en los hombres, que los hombres estaban desordenados. Amén. ¿Quién fue el que lo desordenó? El diablo, que vino a matar, hurtar y destruir. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quién fue el que hizo un trabajo en el hombre? El diablo. Amén. El hombre estaba así trabajado por quien, manoseado por el hombre. Amén. El diablo fue y manoseó lo que Dios había creado en un estado perfecto. Y entró el mal, amén, y quedó corrompido, pero tuvo que venir Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra vida. Amén. Que ahora nosotros lo miramos y vemos que nosotros, gloria al nombre de Jesucristo, tenemos la imagen de Cristo. Amén. Que nosotros miramos con fe y no podemos no dejar de darle gracias al Señor por la obra que Él hizo en nuestra vida. Por la manera y la forma de pensar que nosotros tenemos, la forma y la manera que miramos todas las cosas ahora. Gloria al nombre de Jesucristo, que miramos con fe, con la sabiduría de Dios. Amén. Y que estamos perfectamente de acuerdo con aquel que creó, formó y estableció todas las cosas. Amén. Y queremos que Él cumpla el propósito que tiene con nuestra vida y no queremos otras cosas. Sino que queremos que Él siga haciendo esa obra. Amén.
Que Él nos siga preparando, porque la iglesia, el Señor la va a manifestar en este tiempo. Amén. ¿Y a dónde vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos? En Cristo. Él tiene lo que nosotros necesitamos para poder seguir adelante. Amén. Mostrándonos que todas las cosas que a nosotros nos pasan nos ayudan para bien. Amén, amado. Tenemos que ir en el desarrollo de esta vida. ¿Y cómo vamos a ir creciendo? Por la palabra. Es el material. Es el material que Dios usa en su reino para que nosotros seamos edificados. Amén, amado. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso gócese. Alégrese. Amén. Porque no es a la manera de los hombres, sino que es a la manera de Dios. Amén, amado. Entonces nosotros miramos que vino Cristo a trabajar en el hombre que estaba desordenado. Y Él vino y lo ordenó con la verdad. Amén. Porque aquellos que decían que tenían la verdad no miraban como miraba Él. No miraban de esa misma manera. Ellos miraban y usaban la verdad que decían que tenían para condenar a los hermanos. Pero el Señor no vino a condenarlo al hombre, sino que vino a salvarlo. Amén. Y miraba a Jesús y veía en la condición que el hombre estaba. Amén. Y Él por la palabra era la forma que le podía mostrar al hombre lo que había en el hombre para que pueda salir de esa ignorancia y le abría las puertas para que el hombre por la fe pueda ser salvo. Amén, amado. ¿Cuánto dan un fuerte gloria a Dios? Es lo que Dios nos confía a nosotros, la verdad. Amén. La verdad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos transmitir la misma palabra al hombre. Que el hombre hoy está en la condición que está por causa de la ignorancia. Amén. Pero nosotros tenemos lo que el hombre necesita. Nosotros tenemos lo que el hombre necesita para que nosotros lo podamos sacar de la situación que el hombre se encuentra. Amén, amado. ¿Cuánto dan un fuerte gloria a Dios? ¿Cuánto anhelan esto? ¿Cuánto anhelan esto? Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Es lo que la iglesia va a manifestar en este tiempo. Hacer un servicio por amor. Amén. Estaban los que miraban según la conducta de los hombres para condenarlo. Pero Jesús miraba que el hombre estaba de espalda a Dios, pero lo miraba con amor. Amén. Lo miraba porque Él tenía lo que el hombre necesitaba para que pueda salir de la situación en la cual se encontraba. Nosotros lo tenemos. Nosotros lo tenemos. No podemos dejar de pensar en Él. Amén. A donde nosotros estamos pensamos en Él porque Él es nuestra vida. Amén. Pensamos en su palabra y el Espíritu Santo nos viene llevando y nos alienta para que nosotros podamos seguir dejándonos persuadir por la sabiduría de Dios y no por otra cosa. Amén. Vemos que en este reino en el cual nosotros encontramos, de todas maneras Dios procura, ¿no es cierto?, que nosotros podamos ser instruidos por la palabra, instruidos por la palabra, que nos envía, ¿no es cierto?, por internet la palabra del Señor por ahí, por una situación que no llegamos a la iglesia, pero prendemos la tele y miramos y ahí está la predicación. Amén. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que nosotros podamos oír la palabra del Señor. Porque lo que nosotros necesitamos, no necesitamos otra cosa. Amén. El hombre, nosotros miramos cuál es la necesidad que el hombre tiene. No es lo material. El problema del hombre es un problema espiritual. Amén. No es lo material. No es lo material. Nosotros estamos allí en Suárez y está lleno de villas por todos lados. Está lleno de villas por todos lados. Alguien dijo, no, en todos lados es igual. No es en todos lados igual. No es en todos lados igual. Porque no en todos lados están los pibitos de 8 años con el reloj en la cintura. Pero usted va por ahí y lo va a encontrar. Usted sale por ahí por el barrio, pero no ve en todos lados los pibes drogándose de 10 para adelante, en todos lados. Todos tienen problemas de ese vicio. Todo. Del más chico al más grande. Todo. Yo nunca vi algo así.
Nunca. Vi en la condición que hoy está el hombre. Pero nosotros tenemos lo que ellos necesitan. El problema de ellos no es un problema material. Algunos vienen y me piden cosas, nos piden dinero, nos mienten diciendo que tienen su hijo internado y que tienen que llevarle el dinero ahora y te quieren ellos envolver con la astucia que tienen los pibes. Nosotros nos damos cuenta. Pero nosotros le hablamos la verdad. Vos no necesitas lo material. Vos lo que necesitas, el problema tuyo es un problema espiritual. Le hablamos la verdad. Amén. Porque nosotros miramos la condición que ellos se encuentran. Pero si ellos creen en el Señor, Dios puede hacer una obra. Amén. Ellos vienen y te piden cosas materiales. Y nosotros les damos. Pero también le tenemos que el problema tuyo no es un problema material. El problema tuyo es un problema espiritual. Y ahí lo comenzamos a hablar la verdad. Porque sabemos que lo que Dios nos confió a nosotros es la verdad. Amén. Y que la verdad que nosotros tenemos no volverá atrás vacía. La palabra de Dios no pasa de moda. Amén, amado. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso pensemos. Amén. ¿Cuántas cosas que nosotros operan para que no avancemos? Conflicto de adentro, lucha. Cuando llega el día de culto, pasa. Que viene, ¿no es cierto?, el desánimo y por ahí alguien te hace poner mal en tu casa y ahí ya vos ya querés, no, ya no voy, ya me puse, no, tenés que venir igual. Tenés que venir igual porque eso muestra el valor que tiene de que vos te congregues. Amén. Que no tomes como costumbre el no congregarse. Amén. Si Dios no habla, como es una costumbre, porque al hombre terrenal, ¿no es cierto?, la carne no quiere saber nada. Hay un montón de cosas que pero usted tiene que venir igual. Tiene que venir igual, amén. Tiene que venir igual porque usted ahí va a tener la experiencia. Cuando viene Dios lo va a hablar. Le va a hablar de una manera, ¿no es cierto?, que su fe va a crecer. Y va a entender por la fe, amén, el valor que tiene de poder congregarse. Amén, amado. ¿Cuánto da un fuerte gloria a Dios? Esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Espero que le haya sido de bendición. Amén. Oírme y entender, dijo el Señor. Amén, amado. Nosotros aquí en este lugar vamos a recibir la palabra y por la fe vamos a entender. Amén. ¿Cuánto dan un fuerte gloria a Dios? El Señor le bendiga. Vamos a estar de pie. Cerramos nuestros ojos. Precioso Jesús. Te damos gloria, te damos alabanza. Te damos gloria, te damos alabanza, te damos gracias. Muchas gracias, Padre, porque, Señor, siempre tú estás interviniendo en todo. Padre, porque podemos ver el cuidado que tú tienes con tu iglesia. Señor mío, que nos falta la palabra en tu reino, no va a faltar. No va a faltar la palabra, Señor. Dios mío, en tu reino, Señor amado. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Bendito Dios de la gloria. Queremos decirle a todo lo que tengas que hacer con nosotros. Gloria a Dios. Cumple tu propósito con nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Que por el poder de la palabra, Señor, tu pueblo sea bendecido. Sea la fe nutrida, Señor, fortalecida para la gloria de tu nombre. Te damos muchas gracias. Levante su brazo y adore al Señor. Levante su brazo y dígale gracias. Gracias por amarme tanto, Dios mío. Gracias por haberme llamado. Gracias por tu obra en nuestra vida. Gloria a tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Cristo. Adórele, alábele al Señor. En gloria, no se canse de alabarle. Te lo va para agradecerle que para pedirle. Levante su brazo y dígale gracias. No se avergüence de él. Gloria a tu nombre. Sea sensible al Espíritu de Dios. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Te damos gloria, te damos alabanza. Te damos gloria, te damos alabanza, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Vamos a adorarle.
precioso Jesucristo.